Bueno, muchachos, a lo que vamos entonces. Bueno, Hola Andrés, entonces, bienvenido una vez más a Tendencia Rocker. Como siempre, un gusto tenerte por estos lares y hoy más sabiendo que vas a estar cerca de Colombia nuevamente, como lo es en Bogotá, en Pereira y en Medellín. Me genera mucha intriga saber que vas a estar por fin en el eje cafetero cuando hace 4 años que te entrevisté por primera vez. Hablamos que te gustaba mucho esta zona de Colombia y que incluso habías producido una banda de acá Armenia, Armenia Pereira llamada La Tumbaga. No sé si te acuerdas de Sí, eso, qué te acuerdas de este tiempo entonces. no, sigo en contacto con ellos y de hecho con Richard el otro día me mandó un mensaje, me dijo, wow, qué bueno que van a tocar en Pereira, así que felices de poder visitar el eje cafetero y, bueno, poder tocar por primera vez en toda esa parte del país, ¿no? Y más en esta celebración hermosa que estamos haciendo de este disco tan importante que es Fin de un Mundo Enfermo, ¿viste? Realmente la celebración del Fin de un Mundo Enfermo la queríamos, estamos haciendo muy pocas en muchos países, en pocos países, y uno de los países a elegir era Colombia por el amor que nos tienen mutuamente, ¿viste? Y realmente va a ser una gran fiesta poder celebrar tanto todo el disco Fin de un Mundo Enfermo como bueno, como todos los clásicos que hace Animal siempre en su show. Y visitar Pereira, visitar nuevamente Bogotá, visitar Medellín y vamos a estar en Pasto también, va a ser nuevamente hermoso. Buenísimo. Mauro, ¿qué pregunta tienes para Andrés? Andrés, todo un honor, antes que nada, poder hacer esta entrevista contigo, aprovechando que estás hablando de la gira que tienes en este momento programada, pues conmemorando los 30 años del fin de un mundo enfermo. Yo recuerdo con mucho cariño estar viendo Headbangers Ball por allá en el 94 y ver la presentación que ustedes hicieron tocando solo por ser indios y pues realmente fue algo que me rockero. La pregunta es para no extenderme, para que nos spoiles un poquito el show. ¿Piensas de pronto tocar este álbum en su integridad? O así que mientras vamos a escuchar como las canciones, vas a seleccionar las canciones más importantes para el show más los éxitos del resto de la discografía de Animal? No, mira, el show es dividido en dos partes. La primera parte del show es todo el disco de Fin de un Mundo Enfermo, desde la primera canción hasta la última canción del disco. Tocamos todo el disco como vos lo escuchás en el CD, como lo escucharon en aquella época, en el año 1994, en la Plaza Simón Bolívar en Rock al Parque y en la Media Torta, que fue el primer disco que nosotros tocamos en Colombia. Y vamos a escuchar ese disco todo entero como está el disco. Terminado esa parte del show, seguimos y hacemos casi 1 hora y media más de show con todos clásicos de toda la carrera Animal. Es un show único, un show que se va a dar una sola vez. No es que vamos a volver a repetirlo otra vez en Colombia o en cualquier lugar donde vamos. Es solamente esta vez. Así que nada, es una posibilidad hermosa de poder volver a reencontrarnos, a acordarnos de esos momentos viejos que vivimos, a reencontrarnos con mucha gente que por ahí hace mucho tiempo que no vuelve a ir a shows y va a ir a ese show en especial porque es un show así muy emotivo. Nosotros disfrutamos mucho de hacer este show y lo queremos compartir. Perfecto. Mucho querido. Por allá cuando hablábamos en 2020 en plena pandemia, salimos de la charla y luego me fui a escarbar un poco más, por así decirlo, de tu discografía. Me fui a encontrar por allá algo que me alucinó, que fue como el beso negro del 89 al 91. ¿Qué Sí. podrías decirnos de esa banda? O sea, yo que como venga, yo conozco a Andrés un poco más metal, un poco más llevado a lo rápido, no tal punk rock, por así decirlo. No conocía esa faceta tuya. ¿De dónde salió esa faceta, Andrés? No, a mí me gustó siempre la música. Yo soy muy fanático de un artista que se llama Iggy Pop. Iggy Pop es un artista super punk y a mí me gusta The mucho, Stooges. claro, los Stooges. Y a mí me gustan mucho las bandas punk, me gusta mucho, pero la vieja escuela del punk. Me gusta GBH, Exploited, eh, bueno, muchas, Ramones por supuesto, pero Dead Kennedy.
todo lo que es la vieja escuela del punk. Y The Clash, pero... Y siempre me gustó, y esa banda era una banda de barrio, de mi barrio, que los chicos habían formado, que tenían otro guitarrista. Yo en ese momento no cantaba, no hacía nada más que tocar la guitarra, y se quedaron sin guitarrista y me llamaron a mí, y bueno, y tuve el placer de poder tocar ahí un par de años, y después de eso ahí formé Animal. Y Tuzangó, ¿no? De ahí saliste. Tuzangó, era mi barrio, sí, Tuzangó. Bien. Y de ahí fue cuando pasó toda esta historia tremenda que tienes, que de ahí sacaste el primer baterista Animal y que luego contaste por ahí en algún momento con algunas notas y demás que fue cuando empezaste a buscar bajista y que fuiste a algunas zapadas o fiestas, como se le dice acá, pues rockeras o metaleras, y que te fuiste con unos avisos que decían que buscabas baterista tipo Metallica, Pantera, que quizá en ese momento no lo escuchaba nadie en Argentina, quizás vos que sos un melómano como nosotros, y que también Rob Zombie, y que ahí fue cuando conociste a Corbata, ¿no? Claro, ahí lo conozco a Marcelo. Yo estaba buscando bajista y la única forma en ese momento era, fui a una fiesta muy grande que se hizo, que era la Unión de las Tribus, que era una fiesta que se hacía así como era la unión de las tribus del punk, del hardcore, todos juntos en un lugar. Y fui con unos papelitos que había anotado yo, donde decía: busco bajista que escuche Prong, Helmet, Suicidal, Pantera, Marilyn Manson. Yo estaba buscando gente que tenga así como esa información nueva, que no había mucha gente, porque no había mucha gente que tenga esos cassettes. Yo los tenía copiados de amigos. Y ahí me encontré a Marcelo, a Corbata, y me dijo: ¿vos escuchás esto? Le digo: sí, yo escucho todo esto. ¡Wow! No conozco a nadie que escuche todo esto. Y le dije: estoy buscando bajista. Y justo él era bajista y vino, se probó y quedó, y ahí arrancamos. Fue increíble. Bueno, Andrés, ya que estamos en modo recordar, yo quería preguntarte algo, y es una duda que siempre he tenido. Todos como melómanos, más allá de que tú eres un artista, obviamente, hemos encontrado en algún punto de nuestras vidas, tal vez en la adolescencia, una banda que nos vuela la cabeza y que nos dice, efectivamente, esto es lo que ustedes tienen que escuchar, esto es a lo que ustedes se tienen que dedicar como melómanos y rock and rolleros. Yo te quería preguntar, ¿cuál fue esa banda, tal vez en tu adolescencia o niñez, que te voló la cabeza, que te hizo decir: lo mío definitivamente es el mundo del rock and roll, es el mundo del metal, y a esto me quiero dedicar? Bueno, primero el artista que nombré anteriormente, Iggy Pop. Cuando yo conocí a Iggy Pop con Stooges, me pareció lo más punk y lo más podrido que me imaginé en la vida, en un momento donde él hacía eso, y no era el momento de hoy. Él lo hacía en un momento donde lo veían como que estaba totalmente loco, ¿no? Y para mí fue el primer punk en la historia de la música. Y con muchas raíces también de lo que es el hardcore. Y después descubrir a Black Sabbath. Black Sabbath nada, te cambia la vida, ¿viste? Como que escuchás algo que estaba como fuera de todos los parámetros que se estaban escuchando en ese momento de música, ¿viste? Y a raíz de escuchar eso, sí, después escuché un montón de cosas, ¿no? Desde Suicidal Tendency, Megadeth, hasta, no sé, Cannibal Corpse, y como te dije anteriormente, bandas de punk, prong, pero lo primero que escuché en mi vida, sí, que me llevó a ir al metal, fue Iggy Pop con Stooges y Black Sabbath. Okay. Fue como esa escuela, eso era como nada, ¿viste? Como alimento para seguir adelante. Te voy a contar una influencia de la preparación de esta nota contigo. Y es que estábamos charlando de tu discografía con Mauro, y Mauro me dice: yo antes de escuchar a Andrés Jiménez no había escuchado metal en español. Wow. Y el tipo se fue a escucharte, literal. No te sonrojes, Mauricio, decirle cómo fue la presión aquí al pocho.
Sí. Sí, Andrés, definitivamente le estaba contando a Sebas que yo era como muy reacio a la música en español, sobre todo al metal. En el Claro, año 98 llegó a mis manos un disco llamado Poder Latino, sí, que definitivamente me voló la cabeza y me cambió la percepción total. Yo te quiero agradecer ya que tengo la oportunidad de hacerlo porque me gracias, abriste la mente en términos de metal. Vine a escuchar gracias. ese bajo de Milagro, me voló la cabeza, cómo sonaba ese disco, todo lo que representó. Realmente es Sí, un disco que está en mi top 5 de discos favoritos de la vida. Y pues wow. es un honor poder estar acá contigo. Yo, aprovechando esto, yo quería preguntarte, yo sé que es difícil preguntarle a un artista por su discografía, de pronto por escoger algún álbum, porque es como preguntarle a un padre cuál es su hijo favorito, pero yo quería Claro. preguntarte de alguna manera, de qué disco que hayas hecho, independientemente de tus proyectos, no sé, de Mente, de Animal, de La Tierra, ¿de qué disco te sientes más orgulloso? O sea, que miras con más orgullo. De todo, pero por ahí te voy a nombrar tres eh, que creo que en los cuales creo que me cambiaron así como la perspectiva de muchas cosas y me enseñaron mucho, aprendí mucho. Eh, Creo que Fin de un Mundo Enfermo es un disco que tiene todo lo que tiene que tener, sí, tiene todo lo que tiene que tener un disco. Ese disco está grabado hace 30 años atrás, ¿entendés? Es una locura pensar eso. 30 años atrás, yo tengo 57 años, tenía 27 años, una locura, una vida. Y, y escuchar ese disco hoy en día y escuchar no solamente la música, sino la lírica, que está totalmente ayornada a lo que está sucediendo hoy en el mundo, es impensable. Entonces ese disco para mí es un disco totalmente así muy puntual en mi vida. Pero me pasa lo mismo con El Nuevo Camino del Hombre, que me parece un disco increíble y con Poder Latino, indudablemente Poder Latino fue como una bandera para el movimiento latinoamericano de música de metal, para mí. Con mucho respeto, ¿no? Pero para mí fue como un disco que abrió la cabeza y el sentimiento de muchos latinoamericanos que me lo dicen, no solamente vos, me dicen, yo empecé a escuchar metal por el disco Poder Latino en español, porque antes no escuchaba metal. Eso. Y esos discos me parecen increíbles y hay un disco que es el primer disco de La Tierra uno, que me parece impresionante. Me parece que ese disco de La Tierra es muy bueno. También me gustan todos los de La Tierra. Me gusta, de hecho, el último que sacamos, el número 3 me parece un disco increíble. Pero me parece que el primer disco de La Tierra tiene algo especial que, que fue el disco que nosotros tocamos cuando hicimos la gira con Metallica. Sí, Y, claro. y fue impresionante. Y la verdad que esos discos por ahí son los que más elijo. Por ahora. Decía Mauro que Por ahí, ahora. decía Mauro que ahí fue cuando te conocí, Mirá, hace 10 años en esa gira. O qué sea, ahí bueno. fue cuando conocí que fue todo eso que llevas haciendo y pues que te De convertiste hecho, fue, también en si no una me de mis equivoco, bandas ahí. fue el primer show de La Tierra de su historia, aquí en El Colombia en primer show marzo de del la, 2014. el primer show de la Tierra en su historia fue en Colombia, eh, en la Plaza Simón Bolívar, abriéndole para Metallica. Increíble. Bueno, Sí. y mejor recuerdo no puedes tener acá también, ¿no? No, Andrés, tuviste ahora hace un par de años Íntimo Extremo, un sí, disco que hubo mucha gente que le gustó, obviamente también hay gente que no le va a gustar, pero que dejó la vara altísima por todos los artistas con los que hiciste colaboración, todos los amigos que tuviste allí, porque sí, literal tú relatas, esto es como no un disco de colaboraciones que vas y buscas a alguien simplemente por colaborar, sino un disco de amigos donde cantan tus totalmente. Es canciones así. o parten contigo. Y esto es bastante complejo. Ahora, algo gracioso que escuché por ahí, no sé qué tan cierto sea, es que tú hiciste el álbum y luego se lo mostraste a la discográfica. ¿Es tan así? Es verdad, totalmente. La discográfica nunca supo de qué se trataba el disco. Porque yo no quería que ellos estén de por medio y que las colaboraciones sean forzadas. No. Yo hice el disco. Siempre cuando la compañía quería venir a escuchar el disco, yo les decía que no, que había uno enfermo con COVID,
que había otro infectado con COVID, entonces no venía ninguno y era la única forma que yo tenía, perdón, porque no es una buena mentira, porque hubo muchas víctimas de COVID, pido disculpas, pero era la única mentira piadosa que yo tenía para que no vengan al estudio. Yo no quería que venga la compañía al estudio. Entonces, nunca vinieron. Yo, mientras tanto, con mis teléfonos llamaba a todos los artistas que están grabados ahí, que son todos amigos míos de la vida, y todos grababan en sus casas y me mandaban. Algunos pudieron venir al estudio, como el caso de Andrés Calamaro, de León Gieco. Muchos pudieron venir, pero bueno, Rubén de Café Tacuba, el Rocco de la Maldita Vecindad, Juanes, Enrique Bumburi, Draco, no pudieron venir a Argentina y me lo mandaban grabado. Entonces, cuando tuve todo el disco terminado, recién ahí un día le dije a la compañía, bueno, ¿quieren escuchar el disco nuevo? Y me dijeron sí, pero así como medio como enojados porque no habían escuchado nada. Igual yo nunca les hago escuchar nada, pero siempre comparto cosas. Y me acuerdo que vinieron y se sentaron y escucharon y como que me empezaron a mirar como diciendo, pero ese no es Enrique Bumburi. Y le digo, sí. Entonces escuchaban otra canción y decían, ese no es Juanes, sí. Y dice, ¿cómo hiciste para lograr toda esta locura? Dije, nada, con la amistad. Con la amistad porque si no era por medio de la amistad, a mí no me interesa tenerlo a Juanes cantando una canción como Solo por ser indio porque es Juanes. A mí me interesa. Qué locura hermosa. A mí me interesa que sea Juanes porque es Juanes mi amigo. Que yo lo conozco en Quimosis y lo conocí en el año 96, tocando en el Estadio Nacional de Medellín. En el año 97, tocando en el Estadio Nacional de Medellín, en un show junto a Molotov, y después lo conocí en Rock al Parque. ¿Entendés? Entonces, así conocí a todos. Y a mí no. Yo no hago un disco porque voy a tener más followers en el Instagram o en la página. ¿Entendés? Hago un disco para ser feliz. Ya estoy grande y necesito estar feliz. Entonces, por eso invité a todos estos locos hermosos para que puedan grabar, como Santi Cruz, también otro colombiano hermano, que nadie se imaginaba. Y bueno, sí. Géneros diferentes. ¿Cómo? Géneros diferentes. ¿Sabés qué pasa? Que yo siempre lo digo, yo sé que hubo muchos fans de Animal que se enojaron y que lo van a entender con el tiempo, y yo sé que este disco lo van a valorar con el tiempo lo van a valorar mucho, ¿viste? Pero también me gusta esa cuestión de irritar, me gusta que se irriten, ¿viste? Y que todos sean como opinólogos. Está todo más que bien, porque... Romper esquemas, de eso se trata. Claro, sí. De eso se trata la vida. Mi madre siempre me decía, ¿viste? Ladren Sancho, señal que cabalgamos, ¿viste? Es como que es parte de esto, ¿viste? Es parte de... Porque después saco un disco recontra pesado y siempre también hay los que, no, pero ahora es demasiado pesado. Entonces, nunca... No se puede tener contento a todo el mundo siempre, eso es claro. Cierto. Entonces, bueno, hay intermedios. La idea muy bueno, algo para los demás que es muy pesado, muy suave. Sí. Bueno, ahí está. Andresito, que te quiero preguntar por el nuevo álbum. Vi que ya están gritando, Dios, están grabando. Estamos gritando. Estaban grabando guitarras, quería saber cómo va todo. Si en algún momento pronto nos vas a dejar ver algún sencillo por redes o alguna cuestión, cuando se viene algo de Animal. Ya terminamos de grabar el disco, ya está todo el disco, ya está masterizado, mezclado, todo. Estamos muy felices porque volvimos a reencontrarnos con un sonido crudo, grabamos en vivo, grabamos todo análogo, como grabábamos nosotros en los 90. Pusieron la vara altísima. Sí, sin editar absolutamente nada, lo que está tocado, no tocamos nada. Lo que está tocado y cantado está, como está. Y me encanta que así sea, con el movimiento y el error humano que tiene que tener un disco, y que no sea un disco con que parezca una máquina. Y la verdad que estamos muy felices. Yo creo que vamos a lanzar una primera canción en la primera o la segunda semana de enero. No falta mucho. No falta mucho. Y después de ahí, creo que en marzo vamos a lanzar las otras canciones. Grabamos
13 canciones, pero vamos a hacer una locura que es dividirlas en dos partes. Este año vamos a lanzar 6 canciones y a finales del año próximo, el año próximo vamos a lanzar 6 canciones. Yo digo este año porque es ahora en enero, ¿no? Pero Sí. claro, el próximo año 2025 es, vamos a hacer canciones y a finales del 2025 o al principio o en enero del 2026 vamos a lanzar las otras 7 canciones. Las vamos a dividir en dos partes, como si fuese un lado A y un lado B de un vinilo. Y nos parece que está buenísimo porque vamos a ir mostrando de a poco todo lo que es el nuevo material, que yo creo que se van a sorprender porque lo encuentro muy, muy, muy pegado a lo que es la raíz pura de lo que es Animal. Tremendo. Mau, Bueno. última pregunta Andresito, para yo te Andrés, tengo una vamos pregunta. cerrando. Sí, estábamos hablando de colaboraciones y te quiero preguntar algo. Hay un muy amigo mío llamado Os Segura. Él Sí. es músico, tiene varios proyectos y pues además es muy fan tuyo y él me pidió el favor de preguntarte algo. Él es muy fan de tu proyecto Demente. Mirá, Entonces, inicialmente él quiere saber si en tus planes está retomar ese proyecto y de pronto que nos hables un poco de la colaboración que tuvo Gustavo Cerati contigo en aquella canción Sueño en Gotas. De pronto que nos digas algo de aquella colaboración que tuvo Gustavo en este disco de Demente. sí, sí, no sé, Demente, yo soy muy amigo de todos los chicos que tocamos, son mis hermanos. Posiblemente en algún momento podamos hacer algunos shows, no sé si muchos, pero por ahí sí, como por una cuestión de felicidad, porque son mis hermanos, Lizardo, todos, Gula, todos son mis hermanos, los chicos que tocaban conmigo y que tocábamos juntos, no conmigo, y la pasábamos muy bien. Esa banda estaba buenísima, a mí me gustó mucho. Y lo de Gustavo fue una bendición hermosa que me regala la vida una vez más, ¿viste? Es como, yo lo conocí a Gustavo, éramos amigos, y, y fue estar en el estudio, lo mismo que pasa con Juanes y con Robbie, lo mismo pasó con Gustavo. Yo estaba en el estudio, ya estaba grabada la canción, yo no me imaginaba, de hecho la canción está editada, tocada por Demente así eléctrica, y después hay una versión que es acústica con Gustavo. La canción ya estaba hecha y yo me imaginé la voz de Gustavo en la canción. Me parecía como que, por lo que decía la letra, viste, que decía caminamos 1000 cornisas sin temor a las caídas, me parecía que era un poco como el símbolo de su vida, viste. Un luchador, un genio total, y que había caminado por todo, viste. Entonces, me parecía que tenía que cantar él, y nada, lo llamé a la casa, lo llamé a él por teléfono. Hablamos así, ¿qué haces, Andrés? ¿Qué haces, Gustavo? Qué bueno, ¿qué estás haciendo? Mira, en este momento estoy en un estudio de grabación, grabando un disco en mi nueva banda, y estoy con una canción que la letra me hace recordar a vos, y la melodía me hace recordar a vos, y me encantaría que vengas a cantarlo. Y me dijo, a ver, cantame la canción, y se la canté por teléfono. Y me dijo, listo, voy para allá. Y vino, y Tremenda locura. sí, vino y la grabó, y nos quedamos hablando, no sé, 3 horas después de la grabación, nos quedamos, pedimos algo, me acuerdo, unos quesitos y unos salamines, así, Ok. cosas así, con un rico vino, y nos quedamos hablando, y él ahí me contó que volvía con Soda. Ok, qué bonito recuerdo. Sí, sí, Gustavo, un ser de luz, un ser de luz. Bueno, Andresito, como siempre, agradecerte. Sabes que, bueno, antes de cerrarla, te voy a tirar la última, y vos sabes que siempre te tiro también por el tema futbolero, como Sí. reconocido hincha de Racing que sos, ¿no? ¿Cómo es la final? ¿Qué esperas? ¿Campeona? Eh, ¿Tienes fe? espero que ganemos y salgamos campeones de Sudamericana, pero no, te juro que esta vez no por fanático, ¿eh? Me encantaría que salga campeón, pero porque el técnico que tenemos, que se llama Gustavo Costas, Costa, sí, que dirigió Santa Fe también, sí. claro, él fue mascota del equipo campeón, del primer campeón del mundo de Racing, del equipo de José. Después jugó en Racing, se crió en Racing, es muy, muy, muy fanático de Racing. Y sufre partido a partido, lo vive como si fuésemos nosotros los hinchas. Y realmente
me encantaría que gane esta Copa con Racing porque él se lo merece. Él se lo merece. Él se lo merece más que cualquiera de nosotros que somos hinchas. Porque después podemos llegar a ganar otra Copa, o, puede haber otro técnico, pero justamente él, él es Racing, él es parte de ese sentimiento que tiene Racing. Dios quiera que la gane por él. Pero de verdad, yo voy a ser súper feliz, por supuesto, porque soy hincha de Racing, pero me encantaría que la gane por él, porque es su sueño y sería como coronar toda su trayectoria dentro de lo que fue el club, ¿viste? Como un gran ídolo que tiene el club que se lo merece. Y lo veo bien. Mil gracias. Lo veo bien a Racing, lo veo bien, están jugando bien, ahora los últimos partidos que está jugando bien, lo tenemos ahí, tenemos al mejor jugador del fútbol argentino, a Quinterito. Sí, tenemos un par de colombianos que juegan muy bien en Racing. Lo tenemos a Roger, que es un fenómeno, a Roger Martínez, y lo tenemos ahí a Juanfer Quintero, que es un killer, así un asesino del fútbol, un genio, y a Carbonero, que también está medio bajo ahora Carbonero, pero igual es un fenómeno. No, tenemos varios colombianos. Los colombianos siempre que hubo colombianos en Racing salió campeón. Ok, qué buen dato. Bueno, Andresito, Sí, Mauro. mirá, cuando salimos después de 32 años de nuevo campeones, salimos con Bedoya y con Viveros, dos jugadores colombianos, y ellos jugaban en Racing y salimos campeones. Siempre que hubo algún colombiano en Racing salió campeón. Es medio una locura, pero bueno, que sigan viniendo. Bueno, Andrés querido, agradecemos. Mauro, últimas palabras, pues, nos fuimos. Bueno, Andrés, un honor nuevamente. Gracias por cambiarme mi vida como melómano y como coleccionista y amante del rock y del metal. Te esperamos, ¿no? Aquí en la fila, aquí en tu show. Y pues gracias por todo lo que haces, por la música, por el metal y sobre todo porque ya hablando directamente contigo, eres una gran persona. Si no sé que es una persona de bastantes emociones muy bonitas, un gran ser humano. Y pues nada, aquí siempre un amigo, un abrazo grande y aquí te esperamos en Bogotá y en LA. Dale. Bueno, Andresito, nos vemos. Vos sabes que por mi parte nos vemos en Pereira. Dale. Y a ver si nos vemos y por ahí me firmas de paso el primero de la tierra que tengo ahí hace rato pendiente. Ningún problema. Este fin de un mundo enfermo le hace falta una firma tuya. Dale, ningún problema. Ningún problema. Nos vamos a ver, Andrés. Dale, un abrazo y nos vemos pronto. Cuídense. Claro, nos falta 1000 horas de entrevistas con vos, pero bueno, ahí alguna vez nos volveremos a reencontrar por este espacio. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para los dos.